La Fundación Findemos es una institución innovadora, sin ánimo de lucro, de carácter científico, dedicada a la investigación, a la atención integral y multidisciplinaria de pacientes con enfermedades endocrinológicas, como diabetes, enfermedades hormonales y metabólicas, y a la educación de los pacientes, de los familiares y de la comunidad en estas áreas. Con una trayectoria de más de 10 años de servicio a la comunidad, localizada en la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, en Colombia. Findemos además está dedicada a la educación, asesoría y prestación de servicios de salud con calidad, eficiencia, calidez e integridad, que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Findemos cuenta con un equipo interdisciplinario que posee la capacidad técnica y el adiestramiento necesario para realizar investigación, docencia, promoción, prevención y atención en salud con énfasis en diabetes, nutrición, endocrinología, metabolismo y obesidad. La participación en proyectos de investigación ha hecho que Findemos haya obtenido reconocimientos nacionales e internacionales por su programa de educación en diabetes, la atención en salud y por sus aportes en el fomento de una cultura de vida saludable, siendo la única institución en su género en la región. Listo, gracias, Jason. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Buenas noches, un cordial saludo en nombre de la Fundación Findemos, de todos los profesionales del grupo. Y nos complace muchísimo pues que estén con nosotros en esta noche nuevamente y que podamos tener un ratico para conversar. Este es un espacio informal, no es ningún espacio de conferencias formales ni mucho menos. Es un espacio informal en el que nos encontramos un rato para conversar y aclarar algunas... buenas noches. Ya me están saludando. Dice servicios profesionales, ahí me saludó. A ver. Bueno. Entonces... Oscar Quintero, Ibagué, Tolima, Colombia, Sudamérica. Oscar, qué bueno tenerlo. Bien, Oscar es un compañero mío muy apreciado, compañero de carrera. Qué bueno tener colegas aquí dentro del grupo, Oscar. Bienvenido. Nos complace mucho que esté representando allá tengamos representación desde las tierras tolimenses. Qué bueno, Oscar. Bienvenido. Bueno, les decía que este es un espacio informal en el que pues simplemente conversamos un rato sobre algún tema y pues entre todos los profesionales del grupo tratamos de responder algunas preguntas que tienen nuestros pacientes y también los que no son pacientes nuestros. Esto está abierto para toda la comunidad, así que pueden compartir ustedes el vínculo, el link lo pueden compartir con todas las personas que quieran. Y si alguna persona de pronto no tiene instalado Google Meet en su computador o no lo quieren hacer por esta plataforma, también se está transmitiendo, gracias a la ayuda de Jason, se está transmitiendo ya desde hace un ratico, ya llevamos como un mes en esta, ¿no? Transmitiéndolo simultáneo por Facebook, ¿no es cierto, Jason? Entonces aprovecho de inicio para darle las gracias pues a todos los que nos están acompañando esta noche y también pues por supuesto darle las gracias a Jason que nos ayuda con toda la parte técnica para que sea posible llegar de la mejor manera a ustedes y además simultáneamente podamos llegar por Facebook para quienes prefieren hacer la conexión por ese lado. No sé si por ahí ya tenemos algunos asistentes también. Y también Jason nos ayuda editando estos videos y poniéndolos luego en el YouTube, porque algunas personas de pronto no tienen acceso al Google Meet o no tienen acceso al Facebook y entonces prefieren, por ejemplo, les queda más fácil ver este tipo de actividades por Google Meet, por YouTube. Entonces
es probable que mañana o pasado, no sé, Jason, en cuánto tiempo estará esto en este video, en lo que hoy vamos a hacer, no sé en cuántos días estará ya puesto, editado en YouTube. Todos los anteriores ya están. El de hoy, ¿cuándo lo tendremos, Jason? En YouTube. Ah, bueno, o sea que para la próxima semana ya pueden repasar, los que quieran lo pueden hacer por YouTube y ahí va a quedar grabado. En el Facebook también queda grabado. Entonces, es la ventaja de que pues de una vez ahí queda para quien lo quiera ver en cualquier momento, lo quiera compartir con alguien de ahí para adelante. Bueno, si nos ayudan de pronto suscribiéndose al canal de YouTube, por ejemplo, entre pues más audiencia tenga, pues más facilidad para llegar a más gente. Entonces, chévere si además le dan ahí suscribirse y así le llega el aviso de cada una de las sesiones que hacemos o de los videos que se van colocando ahí periódicamente. Bueno, veo que ya pasamos de las 20 personas, vamos a ir entrando en materia. Entonces, como ustedes ya saben, la mayoría de los que nos acompañan hoy ya nos han venido acompañando en programas anteriores. Entonces, estamos en un ciclo durante este mes de noviembre, los 4 jueves de noviembre. Hemos venido en un ciclo y hoy es nuestro último día de este ciclo. Dedicándonos a la diabetes, porque el 14 de noviembre se conmemoraba el Día Mundial de la Diabetes, y entonces, pues, hemos querido dedicar los espacios de los jueves del mes de noviembre para que profundicemos un poquito o aprendamos un poquito más sobre el tema de la diabetes. De tal manera que hoy estamos culminando este ciclo y hoy es como una especie digamos, de recopilación de lo que hemos aprendido. Vamos a repasar varios conceptos y vamos a ver alguno que otro concepto nuevo como para redondear el tema, concluyendo hoy con lo que sería el manejo óptimo de la diabetes. O sea, lo que hoy en día se considera como el manejo ideal, como la forma en que debería manejarse la diabetes. Ese es el tema del día de hoy. Entonces, voy a ayudarme con unas diapositivas. Entonces, bueno, ya le di las gracias a Jason, tengo que darle las gracias también a Luz, nuestra asistente. Sí, acá estoy. Hicieron, que también nos ayuda a difundir todo esto, a que les llegue a ustedes el link a tiempo, bueno, a darles toda la información. Bueno, entonces voy a compartir hoy con ustedes, como de costumbre, algunas imágenes como para ir orientando un poquito la charla. Entonces, preparé algunas diapositivas para apoyar un poco algunos conceptos de los que vamos a hablar, pero siempre con como tomándolo solo como una guía para que al final podamos tener espacio para preguntas, para resolver dudas. Hoy le he pedido a los profesionales del grupo de la fundación que nos acompañen los que puedan, pues varios tienen compromisos y bueno, sus asuntos, digamos, a esta hora, en temas docentes, o en temas de pacientes, o en temas familiares, y pues no todos van a poder, pero los que puedan, ya veo un par de los del grupo conectados, de tal manera que entre todos vamos a resolver las preguntas de nuestros pacientes y del público que se conecta. Bueno, entonces vamos qué bueno, doctora Susana, que nos está escuchando. Bueno, vamos entonces a presentar aquí unas imágenes que nos van a ayudar a ambientar un poco la charla. Vamos a ver aquí, vamos a ampliar un poco la imagen. Algunos nos ven por el celular, entonces seguramente la imagen no será muy grande. Yo les recomiendo a mis pacientes que muchos, a veces para la misma consulta que hacemos, recuerden que estamos haciendo no solo consulta presencial, sino también consulta virtual, y les recomiendo que traten de aprender cómo pasar del teléfono celular, cuando se conectan por el teléfono, pasar la imagen al televisor. Ya prácticamente casi todo el mundo tiene su televisor plano, su televisor moderno en la casa. Entonces hoy en día es fácil pasarle a sus televisores la imagen desde el celular y así pueden ver, digamos, todo esto de manera mucho más cómoda,
¿no? Imagen más grande, con buen sonido, con el sonido del televisor. Entonces, para los que lo puedan hacer, traten de hacerlo. Los que tengan dudas, llamen a Luz, que Luz ella les explica, en la fundación les la pueden llamar y ella les explica cómo se hace eso en forma sencilla. Bueno, entonces, como les decía, el tema de hoy se llama tratamiento efectivo de la diabetes, como el tratamiento óptimo, el tratamiento que hoy en día se considera pues, como debe ser. Bueno, entonces, básicamente el tratamiento que ofrecemos en Findemos es como la adaptación de lo que las guías internacionales recomiendan, más la experiencia que hemos nosotros tenido en todos estos muchos años de estar tratando pacientes diabéticos y estar pues, estudiando casi que todos los días sobre temas de diabetes, de estar en muchos congresos, simposios, eventos, cursos y demás. Todo ese aprendizaje y toda esa experiencia de tantos años, acompasada con las recomendaciones internacionales de los grupos de expertos en diabetes del mundo, es lo que conforma el tratamiento que nosotros ofrecemos. Y ese manejo como óptimo, ese manejo como eficiente, eficaz de la diabetes, es como el manejo moderno de la diabetes, tiene unas características que ustedes ven en esta diapositiva, y una de esas palabras que la caracterizan es integral, o sea, es hoy en día pensar manejar diabetes desde un consultorio a punta de medicamentos, eso ya está pasado de moda. Y por eso es que ustedes ven, los que son diabéticos y que toman medicamentos y ponen insulina y bueno, llevan muchos años bregando con esta enfermedad, y se dan cuenta que muchas veces no se logran los objetivos del buen control de la diabetes solo con los medicamentos, sino que hay que hacer otras cosas. Por eso, el tratamiento debe hacerse de manera integral y multidisciplinaria. Es un equipo de profesionales entrenados en temas de diabetes, cada uno desde su área, desde su especialidad, desde su profesión, ayudando al paciente entre todos a manejar mejor la enfermedad. Y el tratamiento, mira, ya hay otra palabrita que quiero resaltar y es por metas. O sea, cuando empezamos un tratamiento de diabetes, tenemos que dejarle claro al paciente cuáles son las metas. Muchas veces hasta las charlamos con él y entre todos decimos, vamos a lograr esto. Y tenemos que desde el principio, cuando salimos ya, tenemos que tener un objetivo claro, unas metas claras. Pero todo este proceso está basado en la educación. Entonces les insisto y les recuerdo lo que habíamos dicho en charlas anteriores, lo que decía el doctor Joslin, el famosísimo doctor Joslin, el padre, digamos, del manejo de la diabetes en el mundo desde hace un siglo por lo menos, el fundador de la famosísima clínica Joslin de los Estados Unidos, tal vez el centro más famoso de manejo de la diabetes en el mundo. El doctor Joslin decía que la educación no era parte del tratamiento de la diabetes. Decía, la educación no es parte del tratamiento de la diabetes. La educación es el tratamiento de la diabetes. O sea, si no hay un proceso educativo, un proceso de aprendizaje, de poner en práctica ciertas cosas, no se logra salir adelante con la diabetes. Todo se basa en la educación. Entonces, ese es el modelo que tenemos en la Fundación Findemos y es sobre lo que vamos a conversar hoy. Es que lo que podríamos llamar el tratamiento actual de la diabetes. Entonces vamos a dividir la charla de hoy en 3 partes. Vamos a hacer una pequeña introducción, que es básicamente un repaso muy rápido de lo que ya hemos visto en las charlas anteriores. Luego vamos a hablar específicamente del tratamiento y luego vamos a sacar algunas conclusiones. De manera introductoria les recuerdo pues que desde hace ya más de 20 años, vamos casi para 30 años, digamos, desde que se declaró que la diabetes era un problema de salud pública enorme en el mundo, que era un problema grave, que era un problema muy común, que era un problema que venía creciendo, que era un problema muy costoso. Esto se dijo hace muchos años y esto sigue así. En realidad esto no ha cambiado, ha empeorado, ha cambiado para empeorar. Y afecta a todo el mundo, o sea, a todo el mundo. Por eso hablábamos que la diabetes en realidad es una pandemia, porque afecta
a una enorme cantidad de personas en todos los países del mundo. O sea, no hay regiones del mundo en donde no haya diabéticos y donde no tengan problemas enormes con la diabetes y donde no esté creciendo permanentemente el número de diabéticos. Esto es un problema mundial del cual nosotros en Latinoamérica y en Colombia no estamos exentos. Y viene creciendo de una forma impresionante. Estamos llegando a los 500 millones de diabéticos en el mundo y las proyecciones que están ahí en rojito, las cifras reales actuales desde el año 2000 para arriba son las bolitas azules. Cada bolita de esas está en número, la cifra que está ahí es en millones. Como le digo, ya ahorita para el 2021 estaremos llegando a los 500 millones de diabéticos seguramente o pasándolos. Y se estima que vamos a estar en muy pocos años, tal vez cerca de 20 años, casi en el doble, vamos a estar llegando en casi a 700 millones de diabéticos o más. Más o menos hay 3 casos nuevos de diabetes cada 10 segundos. Eso es casi que un caso nuevo de diabetes en el mundo cada 3 minutos, cada 3 segundos, perdón. Cada 20 segundos se pierde una pierna o un pie, se causa una amputación de una extremidad por causa de la diabetes. Y cada 6 segundos está muriendo en alguna parte del mundo una persona por causa de la diabetes. O sea, es una enfermedad catastrófica realmente. Y si uno la ve desde el punto de vista económico, imagínense que la diabetes se come el 11% del presupuesto mundial de la salud. Imagínense una sola enfermedad en la que se gaste el 11% de lo que usted tiene para tratar a todos los enfermos, ¿sí? Una sola enfermedad. Entonces, ¿con qué va a tratar a todas las cientos o miles de enfermedades que existen? Si una sola se come ya más del 10%. Ese es el problema enorme de la diabetes. Bueno, y aquí en Sogamoso, esta es una imagen para los que son de fuera de Sogamoso, allá para mi colega Oscar de Ibagué. Esta es la plaza central de Sogamoso, con el monumento de adoración al sol, porque Sogamoso quiere decir eso, ¿no? La ciudad del sol. Hicimos un trabajo con algunos de los integrantes de la fundación y con la UPTC sobre los costos de la diabetes. Y encontramos que para esa época, imagínense que este trabajo lo hicimos en el año 2012, cuando decían que un diabético costaba $450 al año al sistema de salud, nosotros demostramos que cuesta casi $14.000, $13.900 y pico de dólares en promedio. Un diabético cuesta por año al sistema de salud aquí en nuestra región, con 4.500 y pico de personas que estudiamos durante un año, siguiéndole los costos directos. Aquí no estamos estudiando costos indirectos, solo directos de la diabetes. Mientras que los que tratábamos, esto es en las IPS aquí de la región, mientras que los que tratábamos en la fundación, a pesar de que les hacemos las cosas como debe ser, y uno diría, no, si se hace todo como debe ser, si le piden los exámenes que son, si le dan los medicamentos sin atender a si están en el pozo o no, eso debe ser más costoso. No, señor, en comparación con casi 14.000 de los vistos en las EPS. ¿Y por qué? Porque pues no teníamos complicaciones en nuestros pacientes y lo que cuesta son las complicaciones y las hospitalizaciones. Habitualmente es muy raro que un paciente nuestro, estando en manejo con nosotros, se hospitalice. Es excepcionalísimo. O sea, pasan años en que no hay una amputación de una extremidad inferior en un paciente nuestro, o que no se va para diálisis, o que no tiene infarto, porque si están bien controlados eso no sucede. Entonces les muestro esta gráfica que es un repaso para muchos de ustedes, porque ya se la había mostrado antes, cómo la hemoglobina glicosilada. Acuérdense que hemoglobina glicosilada es esto que está aquí, HbA1c, le dice también hemoglobina glicosilada, y es el examen que le sirve a uno para saber si el paciente está bien o mal controlado de su diabetes. Se debe hacer cada 3 meses, y acá en esta línea simplemente se ve cómo va aumentando en la medida que la hemoglobina glicosilada, que está graficada aquí abajo, mide el 6, el 7, el 8, cosas que se mide en porcentaje. Cuando empieza a subir del 7% el resultado del paciente, ya empiezan a aumentar, mira aquí dice riesgo relativo, empieza a aumentar el riesgo de complicaciones. Aquí dice retinopatía, esta línea como más verde, esta aguamarina, y esta amarilla es el daño de los riñones, esta otra es el daño de las fibras nerviosas. Bueno, entonces fíjense que como a partir de 7% ya el riesgo de que se dañen los riñones, los ojos, las fibras nerviosas, etcétera, empieza a aumentar notablemente. Total que, mire, por ejemplo, un paciente hoy que vi con 12% de hemoglobina,
glicosilada, pues mire el riesgo tan espantoso que tiene de que pierda su vista o que pierda sus riñones, ¿no es cierto? Entonces, por eso la hemoglobina glicosilada es tan importante en el control y seguimiento, la tenemos que ver cada 3 meses. Y la buena noticia es que si con el tratamiento logramos reducir, así sea un punto nomás, que estaba, por ejemplo, en 9, cuando empezamos el tratamiento, 9%, y la bajamos a 8%, solo un puntico que la logremos bajar, ya baja más del 20% la posibilidad de morir por diabetes. Baja en un 37, casi 40% la posibilidad de que uno tenga complicaciones del riñón o de los ojos. Y baja en un 14% la posibilidad de que uno tenga un infarto del corazón a causa de la diabetes. Solo bajar un punto. Entonces fíjese cómo es importante trabajar por metas y saber, mire, mi hemoglobina glicosilada está en esto, entonces la meta que me voy a proponer a 3 meses es bajar tanto, bajar la presión, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tienen que saber, nuestros pacientes. Bueno, una vista del Templo del Sol, de la ciudad de Sogamoso, por ahí en una noche. Bueno, entonces, ya entrando en el tema del tratamiento, vamos a repasar, esto también ya lo hemos visto en una de las charlas de las semanas anteriores, cuáles eran los objetivos o la razón por la cual uno trata al diabético, o sea, ¿por qué debemos hacer tratamiento para la diabetes? O sea, qué es lo que uno persigue al tratar un diabético? Entonces, lo más importante que uno debe lograr con un tratamiento de la diabetes es prevenir esas complicaciones de las que estábamos hablando ahora. O por lo menos que si se presenten lo más tarde en la vida posible. Pero lo ideal es que no se presenten, prevenir las complicaciones. Y lo segundo es que eso se debe hacer a costa de mejorar la calidad de vida y no poner un tratamiento que, bueno, ya no se va a complicar porque mantiene la glicemia baja, pero a punta de unos sacrificios terribles, entonces su calidad de vida empeora. No, se puede tener un buen tratamiento, se pueden prevenir las complicaciones de la diabetes y además vivir mucho mejor. Pues decía uno de nuestros pacientes en el consultorio, en una consulta presencial que hice hoy, le decía que hoy estaba muy mal controlado, llegó muy mal controlado, con cerca de 10 años ya de diabetes, muy mal controlada, ya con complicaciones, con mucha limitación visual y con muchos otros problemas. Y le decía yo al paciente, le decía, bueno, hoy empezó una nueva etapa de su vida y a partir de hoy, paciente cercano a los 60 años de edad, le decía, a partir de hoy va a vivir usted mucho mejor que como vivió estos casi 60 años de edad que tiene. ¿Por qué? Porque si tratamos bien la enfermedad, no tenemos por qué empeorar nuestra calidad de vida. Al contrario, vamos a vivir mucho mejor que antes. Pero la diabetes a veces es una oportunidad de vida, es casi que una disculpa para vivir mejor, si uno hace las cosas correctamente cuando tiene diabetes. Y de paso va a bajar los costos, que dijimos que eran altísimos los costos para el sistema de salud y también para las propias familias de los pacientes y para el propio paciente en particular. Termina dedicándole un buen presupuesto de lo que podría gastarse en otras cosas para su vida y su familia, va a terminar dedicándolo a tratamiento y a medicamento y a citas y a viajes, a todo lo que implica cuando hay que hacer cuando uno está enfermo. Y el tratamiento se basa en 4 principios. La integralidad, ya se lo resalté al inicio con el título de la charla, que sea multidisciplinario, también se lo resalté, pero debe estar basado en la fisiopatología. Bueno, si me fue aquí un término médico, me excuso, fisiopatología quiere decir, es como el proceso por el cual se llega a la enfermedad. Y ahorita les voy a explicar por qué hoy en día se recomienda que sea así el tratamiento. Y debe tratar las comorbilidades. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Las enfermedades asociadas con la diabetes. Y ya vamos a repasar las cuales son. Y como les decía, también debe alcanzar metas. O sea, no es simplemente hacer un tratamiento como por hacerlo. Yo le pongo el ejemplo a mis pacientes que si van a viajar a Bogotá, tienen que llegar al terminal, si van a viajar en bus, ¿no? Llegan al terminal aquí de Sogamoso y tienen que identificar cuáles son los buses que van para Bogotá. Y decir, yo voy para Bogotá a comprar su tiquete y subirse en un bus que va para Bogotá. No simplemente llegar al terminal y ya con eso entonces ya va a llegar a Bogotá, porque si se sube en cualquier bus que encuentre ahí a la mano, puede ser que llegue a Yopal, o puede ser que llegue por allí a Paz de Río, o puede ser que llegue
no sé, a Firavitoa o a Pesca o a Tota, ¿cierto? O a Quitania, si no se fija para dónde va. Entonces así es un tratamiento. No es solo empezar a tomarse unas pastas porque sí, sino que se tienen que fijar unas metas claras con ese tratamiento y tiene uno que andar vigilando si esas metas se están obteniendo, si uno va para allá o no va para allá. Así debe ser el tratamiento de la diabetes, debe ser con una guía clara de para dónde va uno, para dónde va el paciente. Y el resumen de todo eso es esta gráfica que tiene 5 bolitas, ¿cierto? Una se llama alimentación, no dieta, ¿no? No hay que aguantar hambre ni nada de eso para tratar bien la diabetes. Alimentación adecuada, por el contrario, hay que comer muy bien para tratar bien la diabetes. El ejercicio adecuado, todos los días hay que hacer ejercicio, lo que nosotros recomendamos es más de 1 hora diaria de ejercicio para prevenir la diabetes, para prevenir muchas enfermedades. La mayoría de estudios muestran que con media horita diaria es suficiente, pero para tratar la diabetes bien y para tratar ciertas enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión, etcétera, y diabetes entre ellas, pues debe haber más de 1 hora diaria de ejercicio. Como muchas personas, por sus limitaciones de edad, de limitaciones de enfermedad, etcétera, rara vez logran hacer 1 hora continua. Pueden hacer perfectamente segmentos de ejercicio con las indicaciones que les dan los profesionales del grupo, digamos, los profesionales de Findemos sobre ejercicio, y hacer segmentos corticos, por ejemplo, de 10 minutos, de 15 minutos, y eso repetirlo varias veces al día hasta que ustedes sepan que pasan de 1 hora en el día de ejercicio. Van a ver el beneficio tan grande. Hay que abordar los temas psicológicos, el mal genio, la depresión, todos los generadores de estrés, de preocupaciones, de ansiedad, todo eso sube la glicemia y no deja que ustedes se mejoren. Le sube la tensión, de paso también. Entonces, por eso los aspectos psicológicos son tan importantes en el manejo de la enfermedad. Entonces hay que abordar todo eso lo que hace que el manejo sea integral, ¿no? Hacer una buena alimentación, tener un buen plan de ejercicio diario, abordar toda la problemática emocional y mejorar nuestra forma de enfocar la vida, de ver la vida. Y, por supuesto, también hay medicamentos y los hay fabulosos. Hoy vamos a hablar algo de los medicamentos, para conocer algunos. Y todo eso se soporta sobre, mire, ustedes ven que todo eso está soportado sobre una bolita más grande que se llama educación. Porque si yo no aprendo todos los días, y estas charlas precisamente son para eso, yo no aprendo todos los días algo sobre cómo mejorar el tratamiento de mi enfermedad, probablemente yo no progreso en el tratamiento. Entonces debo aprender mucho sobre cómo cuidarme, cómo ponerme la insulina, cómo hacerme las glucometrías, cómo tomarme la atención, cómo cuidarme los pies, cómo cuidarme la boca, bueno, qué exámenes tengo que hacerme, qué es eso de la hemoglobina glicosilada, cuánto me tiene que salir, cuáles son las cifras normales de glicemia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un aprendizaje continuo que es el que me va realmente a ayudar a salir adelante con el tratamiento. Bueno, y no olvidar entonces que hay que tratar las comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades de la diabetes? Entonces son esas enfermedades asociadas a la diabetes. Este HTA quiere decir, es para no escribir eso tan largo que no cabía, que se llama hipertensión arterial. Entonces, una de las enfermedades asociadas con mucha frecuencia a la diabetes es la hipertensión arterial. Y hay que tratarla, no es solamente decir, no, aquí tratamos diabetes y ya. Entonces la hipertensión, no, mira, a ver, allá sí se la trata en la EPS, porque aquí no la tratamos. No, se debe abordar al paciente integralmente, en conjunto, con todo lo que tiene. Por eso las consultas nuestras no son de 15 minutos. Las consultas, los pacientes que han estado conmigo se dan cuenta que por lo menos nos gastamos 1 hora en la primera cita y a veces se nos van 2 horas en la primera cita, porque hay que abordar toda la problemática del paciente de manera integral para poder salir adelante. Y la dislipidemia, ¿qué es? Los problemas de los lípidos, o sea, del colesterol y de los triglicéridos. Entonces, el diabético, o sea, el que tiene diabetes con frecuencia tiene hipertensión arterial, con frecuencia tiene problemas de colesterol, con frecuencia tiene problemas de triglicéridos. Y esto que dice protrombosis quiere decir que tienen un estado como procoagulante, como que fácilmente pueden hacer coágulos. Coágulos, si se forman coágulos en la sangre, se llaman trombos, se llaman para otro lado, se llaman trombos. Y entonces ese puede ser el puntillazo final para hacer una trombosis cerebral o para hacer un infarto en el corazón. Por eso muchos pacientes con diabetes
deben tener su toma de aspirineta diaria, si no tienen una contraindicación para la aspirina. Y todo eso, todo ese cuadro de diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, protrombosis, todo eso está ocasionado o fomentado o impulsado por una situación de fondo que se llama la obesidad. Muchos de ustedes que nos escuchan hoy, que son diabéticos de largo tiempo, recordarán que antes de la diabetes fueron muy gorditos o tuvieron obesidad abdominal principalmente, que es la más nociva de las obesidades, ¿no? Cuando la gordura, cuando la grasa está en el abdomen es cuando más problemas se tienen de enfermedad. Entonces hay que tratar todo eso, hay que tratarlo. Si yo solo me concentro en el azúcar, pues no voy a lograr que mi paciente salga adelante ni se salve de las complicaciones, porque es la sumatoria de todos estos problemas las que terminan con los ojos, con los riñones, con el corazón, con el cerebro, con los pies, etc. Bueno, entonces ya sabiendo eso vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando con cada uno de los temas. Voy a nombrarles hoy solo un ejemplo de cada cosa porque pues sería muy largo si nos ponemos a desglosar en detalle cada uno de los aspectos. Entonces vamos a hacer la primera parte, digamos, para mostrarles la importancia de la educación en diabetes. Hicimos un trabajo hace ya muchos años con unas niñas enfermeras de la UPTC, un trabajo junto con la UPTC. La UPTC es la Universidad aquí pública de Boyacá, y demostramos cómo pues llamamos el G1 el grupo 1 o el G2 el grupo 2. El grupo 1 fue un grupo de personas, de pacientes nuestros, a quienes se les hacía organizadamente cada semana una charlita, y se hizo como un curso de diabetes de 12 semanas, o sea, 3 meses. Y G2, pues era un grupo de personas, de diabéticos también, con el mismo tratamiento exacto, pero en el que no se le dio como mucha importancia a la educación en diabetes, sino que solamente pues tuvieron como lo básico, pero no iban semanalmente a un taller o a un curso, una charla de diabetes. Y mire, al final de 3 meses la diferencia. La diferencia fue casi un punto de hemoglobina glicosilada entre el grupo digamos, que recibió la educación sistemática, organizada durante 3 meses, y el grupo que no lo tuvo. Y mire, por ejemplo, la glicemia en ayunas, ¿sí? El descenso en el promedio de glicemia en ayunas entre el inicio y el final de los 3 meses fue casi 20 puntos menos en promedio en ayunas, solo con esa diferencia, porque obviamente se hacía el resto del tratamiento. Por eso se comparaba contra el otro grupo, ¿no? Contra el grupo de control, para ver, todos tenían el mismo tratamiento, todo exactamente lo mismo, pero la única diferencia era que en unos se hacía una educación un poco más organizada, más juiciosa, y en otros no. Y mire cómo tener un programa educativo más juicioso es como obtener otro medicamento más, o sea, baja como un punto adicional la hemoglobina glicosilada. Ya dijimos que solo con un punto que baje, ya en un trimestre, ya logra uno muchísimo en prevención de complicaciones y de mortalidad. Mire que solo aquí tomamos los primeros pacientes, para no poner el cuadro grande, porque eran muchos más pacientes. Pero mire, una foto de la primera parte de la tablita de los pacientes, de los primeros 6 pacientes. Mire, por ejemplo, los que llegaron con 10 y pico de hemoglobina glicosilada, como a los 3 meses, decía post-test es el test a los 3 meses, el pre-test con el que entraron, el post-test la hemoglobina glicosilada con la que salieron. Mire, de 10 y medio se pasó a 8, de 12, mire esta persona, tenía 12.2, llegó con 12.2 de hemoglobina glicosilada a los 3 meses, el primer control de hemoglobina glicosilada 8%. Y así sucesivamente, vemos cómo una persona que entra en un programa educativo organizado logra bajar su hemoglobina glicosilada con mucha eficacia, o sea, logra metas, digamos, que lo van a salvar de tener complicaciones. Y sobre alimentación y sobre ejercicio, ya les voy a mostrar unas cosas sobre ejercicio, pero sobre alimentación, como tuvimos unas charlas con la doctora Astrid, tuvimos 2 sesiones buenísimas con la doctora Astrid, una de las nutricionistas del grupo, pues no voy a extenderme mucho sobre alimentación. Solo les quiero recordar que es alimentación saludable, no es aguantar hambre, no es hacer dietas restrictivas. Mire que muchas personas nos consultan, es porque ya no saben qué comer. Llegan a nuestras fundaciones, dice, doctor, yo vengo aquí es porque ya no sé qué comer, es que me han quitado todo, me quitaron
una doctora me quitó la manzana roja, fui a otra y me dijo que también quitara la manzana verde, otra que no puedo comer banano, otra que no puedo comer naranja, otra que no puedo comer arroz, otra me quitó la papa, me quitaron la yuca, me quitaron no sé qué, la pasta. Yo ya no sé qué comer. Y resulta que lo único realmente que hay que quitar cuando uno es diabético es el azúcar y la panela. O sea, los alimentos que tengan azúcar o panela, no importa si es morena, si es blanca, eso para efecto de subir la glicemia da lo mismo. El que sea azúcar o panela se sube la glicemia tremendamente y rápidamente. Entonces, lo que sí realmente se prohíbe es azúcar y panela. De resto no se prohíbe nada más. De resto hay que aprender con la nutricionista cómo comer y disfrutar del resto de los alimentos, pueden comer de todo, pero tienen que saber en qué cantidades, cómo combinar, de qué forma, qué tan grandes las porciones, etc. Pero pueden comer de todo, ¿cierto? Que si me puedo comer esta fruta, sí, señor, se la puede comer, pero si es una fruta muy dulce, es la mitad de la porción, si no es tan dulce, la puede comer toda, etc. Hay que aprender algunas cositas de alimentación. Al final podemos hacer una sesión de preguntas, algunas aclaraciones si tienen dudas todavía sobre eso. Y con el tema de ejercicio, esta gráfica me gusta mostrarla, sobre todo cuando hablo con los charlas para los médicos, diciendo aquí que una persona que es tal vez el personaje más importante en diabetes en nuestro país, una figura de talla mundial, es del grupo de la Federación Internacional de Diabetes, el doctor Ashner, y lo hemos traído aquí como conferencista en nuestros cursos, y en algunos de los cursos a los que lo trajimos hace ya varios años, le pedimos que hablara sobre los nuevos medicamentos para la diabetes. Están empezando a salir nuevos medicamentos para la diabetes muy interesantes. Y entonces nos trajo una diapositiva que decía antibióticos orales, o sea, los que venían en pastas. Y decía, mire, el medicamento ideal no existe. La metformina, bueno, aquí MTF es como la metformina. Diazolidinedionas era pues algo que había en ese momento buenísimo, pero por algunos problemas los retiraron. Sulfonilurias es el grupo donde está la glimetilida, la glimenclamida, etcétera, y las sincretinas son un grupo nuevo que sí persiste todavía, donde está la sitagliptina, la vildagliptina, etcétera. Entonces, aquí por ejemplo no estaban todavía un grupo que después ya llegó buenísimo, que es el de los inhibidores de SGLT2, como la empagliflozina, y ese todavía no estaba. Entonces nos decían, mire, el medicamento ideal no existe, porque el medicamento ideal para diabetes sería el que bajara de peso, ¿cierto? Que bajara de peso, ¿sí? Porque casi todos los diabéticos llegaron allá por estar gorditos, entonces el medicamento debería ayudar a bajar de peso. Algunos de los que había en ese momento podían ayudar un poco a bajar de peso, pero otros inclusive subían al paciente de peso. El que baje la glicemia y la hemoglobina glicosilada, eso sí, pues, por supuesto lo tiene que lograr un medicamento. Que baje la resistencia a la insulina, que como les expliqué en alguna de las charlas anteriores, es el mecanismo de producción de la diabetes tipo 2. Que preserve la fábrica de insulina, que son las células beta, que las preserve. Que disminuya los factores de riesgo que llevan a enfermedad cardiovascular, o sea, a infartos del corazón, a trombosis, etcétera, los debería disminuir, ¿no? Debería influir positivamente sobre eso. Y que además no tenga efectos secundarios. Entonces, como ustedes ven, pues unos hacen una cosita, hacen otra, pero no hay un medicamento ideal. Entonces yo le decía al doctor Ashner, le decía, levanté la mano ahí en la charla y le decía, doctor, a mí me parece que sí lo hay. Y ese se llama ejercicio. Mire, el ejercicio hace casi todo eso y lo hace súper bien. Casi todo lo que uno quisiera tener en un medicamento para la diabetes lo logra con ejercicio. Y ese no necesita MIPRES, no necesita autorización especial en la EPS, no cuesta nada, ¿cierto? Se puede tomar a cualquier hora. Si uno toma su dosis de ejercicio al día, uno logra mucho más que lo que logra a veces con muchos medicamentos. Aquí ustedes, a muchos de los que nos acompañan, participaron en el estudio CODEX, un estudio que estamos haciendo con la Universidad Alemana del Deporte, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, y que lo hicimos aquí en la sede de nuestra fundación, que la coordinaba la doctora Sandra Rojas, muy conocida, ¿no?, como experta internacional en temas de cerebro y ejercicio. Y entonces con ella estábamos haciendo un trabajo sobre la cognición, pues, sobre el tema, digamos, mental, y la relación con diabetes y ejercicio. Porque es que la diabetes, cuando está mal controlada, aumenta la probabilidad de tener demencia, tanto demencia tipo Alzheimer como demencia vascular. Son dos tipos de demencia diferentes. Y aumenta la posibilidad de depresión. Entonces, en ese estudio simplemente estábamos investigando
el papel que juega el ejercicio en prevenir y tratar estas alteraciones en diabetes. Ese estudio todavía está en curso, todavía falta, digamos, avanzar. Solo se tienen unos resultados muy preliminares porque los resultados se van a ver un poco más a largo plazo. Y también hicimos un estudio también con la UPTC para el grado de dos profesoras de educación física que estudiaron una maestría, que hicieron una maestría en pedagogía de la cultura física, y dos de ellas fueron a la fundación, nos buscaron porque querían hacer su tesis de grado de la maestría con trabajo, digamos, en ejercicio para personas con diabetes. Entonces estuvieron ahí durante el tiempo de su maestría, que era de 3 años, estuvieron, iban con frecuencia ya durante esos años a entrenarse con nosotros en cómo hacer el ejercicio para los diabéticos, y decidieron, como tesis de grado, evaluar la calidad de vida de los pacientes diabéticos en relación con el ejercicio. Entonces hicieron un programa de ejercicio, midieron con unos parámetros que existen hoy, son unas escalas muy conocidas, digamos, entre los profesionales de salud, que miden la calidad de vida, aspectos de calidad de vida en salud, ¿no? Diferentes aspectos de calidad de vida en salud, y tiene un puntaje. Entonces mire que el puntaje entre más bajito quiere decir que ese aspecto está de peor calidad. Por ejemplo, yo tengo en desempeño físico 30 puntos, debería tener 100, sería lo óptimo, pero tengo solo 30 puntos. O aquí, por ejemplo, en vitalidad, entonces, por ejemplo, aquí en promedio el grupo tenía por debajo 50, o en desempeño emocional solamente lo veía cerca de 30, bueno, y así cada uno de los parámetros de calidad de vida en salud. Los midieron, y estas líneas azules unen los punticos, digamos, del promedio de puntaje. Les hicieron un entrenamiento de 3 meses, yendo a la fundación 2 o 3 veces a la semana a hacer ejercicio, un ejercicio muy relajadito, era un ejercicio aeróbico, muy suave, dirigido por ellas mismas, que eran docentes de educación física. Y a los 3 meses les volvieron a aplicar la misma escala. Mire, todos los pacientes, este fue el promedio de todos los pacientes, todos los parámetros de calidad de vida en salud aumentaron en todos los pacientes, en solo 3 meses. Mire, por ejemplo, desempeño físico, mire cómo desempeño físico, pues poder hacer las cosas, ¿no? Poder uno hacer algunas cosas, moverse, hacer lo básico, ¿cierto? Y mire cómo de 30 puntos que tenían al principio, lo duplicaron en solo 3 meses de estar haciendo algo de ejercicio. Y así ven ustedes cómo subieron, y esta línea roja es el postezo, o sea, el puntaje de los 3 meses. Y mire cómo subió, o sea, el ejercicio, demostraron con eso ellas que con este trabajo se demostró cómo el ejercicio mejora, pero notablemente, todos los parámetros de calidad de vida en salud en las personas que tienen diabetes. Entonces, ¿cómo no vamos a recomendar el ejercicio? Y se les hacían unas sesiones muy sencillitas, o sea, llegaban, les hacían un poquito de calentamiento, eran sesiones como de 45 minutos, y una actividad suave, eso no era nada intenso, no era volverlos un Nairo Quintana ni esas cosas, no era un ejercicio divertido, ponían música, bailaban un ratico entre todos, bueno, se divertían mucho y hacían un poquito de ejercicio de 45 minutos. Dirigido por ellas, o sea, un ejercicio bien hechecito. Y mire, por ejemplo, esto es también, pues muestro solo los primeros pacientes, porque pues llegaban pues, en grupos grandes, y se les tomaba una glucometría antes de iniciar la sesión y una glucometría al terminar la sesión. Y mire, por ejemplo, esta persona llegó con 160, a los 45 minutos tenía 90 de glicemia. Mire, esta persona llegó con 200 de glicemia, ¿sí? A los 45 minutos tenía 77 después del ejercicio. Mira aquí, por ejemplo, una que llegó, mira esta que llegó con 230 de glicemia. Mira, despuésito del ejercicio tenía 136, o sea, se fue a su casa con glicemia normal. ¿Qué tomó? ¿Qué se le puso? ¿Insulina? ¿Le dieron medicamentos para la diabetes? No, señor, le dieron una sesión de ejercicio, divertida, agradable, chévere. Y se fue para su casa con la glicemia normal. Se fueron todos para su casa con la glicemia normal. Entonces, fíjese cómo el ejercicio es espectacular para bajar la glicemia y para bajar la hemoglobina glicosilada, para mejorar la calidad de vida, etc. Entonces, ¿cómo no recomendar ejercicio como parte del tratamiento integral de la diabetes? Y la parte psicológica, importantísima, hay que abordar los temas del estrés, los temas de la ansiedad. La psicóloga nos ayuda con todo eso. Con la depresión, es muy frecuente la asociación entre depresión y diabetes. Nos ayuda a motivarnos, los psicólogos nos ayudan a motivarnos mucho porque tenemos que cambiar por dónde vamos. Si seguimos haciendo lo mismo, comiendo lo mismo, viviendo igual, pues no va a cambiar el resultado, vamos a seguir igual de mal. Entonces tenemos que cambiar nuestra vida diaria
la forma como hacemos las cosas todos los días, nuestra vida de todos los días la tenemos que cambiar para tener un cambio en los resultados. Y lo más difícil en estas enfermedades crónicas es que uno persista en el tratamiento, que uno no falle todos los días en el tratamiento. Eso se llama adherencia. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos como profesionales de salud, los que trabajamos con enfermos crónicos, la adherencia al tratamiento. Que el paciente cumpla todos los días lo que hay que cumplir, que coma como debe comer, que haga su ejercicio todos los días, que maneje los temas emocionales todos los días bien, que se tome bien los medicamentos, que se aplique bien la insulina, etcétera, todos los días, que se haga sus glucometrías como son. Bueno, todo eso, que siga todas las indicaciones correctamente y que no falle ningún día, eso se llama adherencia al tratamiento. Los psicólogos del grupo nos ayudan enormemente en mejorar la adherencia al tratamiento. Se calcula que en las enfermedades crónicas, dice la Organización Mundial de la Salud, que la adherencia al tratamiento en general es por ahí del 50%. O sea que más o menos los pacientes terminan haciéndose como la mitad de lo que hay que hacer para el tratamiento de la enfermedad. Y por supuesto, si uno hace la mitad, pues seguramente tendrá la mitad de los resultados. No va nunca a tener el resultado completo. Entonces, nuestros pacientes de la Fundación insistimos muchísimo en eso y por eso tenemos ayuda en la parte psicológica para que nuestros pacientes hagan el 100%, pero con gusto, viendo que eso les está sirviendo, digamos, ¿no? Y ya logren su cambio de vida, que tengan una vida mucho más feliz, mucho más agradable, todo más positivo, ya no viendo el vaso medio vacío, sino todos los días viendo el vaso medio lleno, porque pues hay que cambiar la actitud mental, una actitud mental positiva, buscándole siempre lo positivo a cada situación, no lo negativo, dejar de renegar de todo el mundo, de echarle la culpa a todo el mundo, de amanecer, de despertarse en la mañana y decir, ay, este otro día otra vez gris, ay, mire otra vez lloviendo, ay, mire ese frío, y esa quejadera enferma. Entonces, si uno no cambia esa forma de ser, pues va a seguir enfermo. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, por eso la parte emocional es tan importante en el resultado. Si yo sigo peleando con todo el mundo, si yo me exaspero porque voy manejando y otro por ahí me pitó, o me cerró un poco en el carro y ya se me subieron los humos, pues eso me sube la glicemia, me sube la tensión, y así no voy a poder controlar mi enfermedad. Entonces yo tengo que aprender a manejar cualquier situación de esas de forma más tranquila, y los psicólogos nos ayudan mucho en esa parte. Bueno, entonces eso es lo que compone el tratamiento de la diabetes. Hasta ahí es todo lo que se llama el manejo no farmacológico. Fíjense que hasta ahí no hemos hablado de medicamentos, ¿no? Solo de alimentación correcta, sabrosa, disfrutar de lo que uno come, comer sabroso, comer rico, apuntarle a la calidad de la alimentación más que a la cantidad. No es quedar uno súper lleno, es quedar bien nutrido, y eso lo aprendemos con nuestros nutricionistas. Hacer el ejercicio, disfrutar del ejercicio, aprender sobre la diabetes todos los días, manejar todo el tema emocional que acabamos de hablar. Y ahí sí vamos a ver con qué medicamentos nos ayudamos. Pero si empezamos con medicamentos y no hacemos lo demás, no funciona el tratamiento. El mejor medicamento hay buenísimos medicamentos, y el mejor de los medicamentos, los mejores medicamentos fracasan completamente si uno no hace todo lo demás. Entonces tiene uno que abonar el terreno y luego poner una buena semillita. Pero si usted pone la semilla pero no alistó todo el terreno, pierde la semilla, no va a tener fruto. Entonces los medicamentos, yo le vamos a dedicar un poquito a los medicamentos, decíamos que el tratamiento debería ser de acuerdo con la fisiopatología, o sea, con el proceso que se sigue para llegar a la enfermedad. Este señor que les muestro en la gráfica lo hemos invitado aquí a nuestros congresos en Colombia. Tuvimos el honor de tenerlo por aquí en Boyacá, inclusive lo hemos traído también. Es el doctor Ralph de Fronzo. Este es como decir el padre de la diabetología moderna. Este es el tipo más importante en la diabetes en el mundo en los últimos 30 años, digamos, en las últimas décadas. Es el que se ha craneado, el que se ha inventado muchas de las formas de tratamiento que hoy existen. Y muchos de los medicamentos que existen para la diabetes hoy en día, que se comercializan por muchos laboratorios en el mundo, han pasado por la mente y por las manos de él. Entonces, él es como la figura, mejor dicho, es la figura más importante del mundo de la diabetes hoy en día, el que a todo el mundo quisiera tener en sus congresos de diabetes, y no podemos tener la suerte de tenerlo varias veces en Colombia. Y él nos enseñó, él trabaja en Estados Unidos, es de origen italiano, pero profesor en una universidad en Estados Unidos.
Y el doctor de Fronzo descubrió con su grupo de investigadores en la universidad muchos de los mecanismos que llevan a que se le suba a uno el azúcar. Y como ustedes ven, mire, acá hay pintado un intestino, hay pintado un riñón, esto es como una figurita de la grasa, está pintado un músculo, el cerebro, bueno, aquí esto es el páncreas, bueno, hay varias cosas aquí, hay como 8. Al principio nos enseñaban que el diabético se volvía diabético de tipo 2 por problemas de sensibilidad a la insulina, porque el hígado dejaba como gotear insulina, glucosa todos los días, por eso amanece con la glicemia alta, y bueno, y algo pues del tejido adiposo, de la grasa, porque generalmente eran personas gorditas. Pero este señor nos enseñó que hay muchos otros mecanismos y nos describió 8 mecanismos por los cuales es como 8 daños, 8 tipos de daños diferentes que hacen que uno termine en diabetes, ¿sí? Entonces, hoy en día ya se conocen más. Esta es la gráfica de cuando lo invitamos aquí hace unos años. Hoy en día están descritos como 11 mecanismos, pero estos son como los 8 más importantes que él describió. Y entonces hoy en día ya hay medicamento para tratar cada uno de estos desperfectos. Imagínense eso, imagínense los tiempos que vivimos. Tiempo ideal, donde cada uno de los problemas es como si yo tengo la llanta de la bicicleta pinchada en varias partes y le pongo un parche a cada uno de los huequitos y ya, ¿listo? Es como si cada defecto que existe en el organismo que me lleva a la diabetes ya tiene un medicamento para tratarlo. Esa es la situación de hoy, es una época ideal para los que trabajamos en diabetes, con unos medicamentos espectaculares. Y hay medicamentos tanto orales, o sea, en pastillitas y eso, como inyectados, como por ejemplo la insulina, y ahora hay otros medicamentos que no son insulina, que también son inyectables, llamados los análogos de GLP-1, los tenemos en Colombia, y hay hasta inclusive inhalados, eso sí no tenemos acá, hay insulinas inhaladas, no tenemos en Colombia, son carísimas, pero existen. Y mire que hay una lista como de 9 grupos, estos son los diferentes grupos de medicamentos, mire que en cada grupo hay varios medicamentos, ¿no? En cada grupo hay varios medicamentos, pero todos estos 9 grupos son los que existen actualmente, grupos de medicamentos orales para la diabetes, o sea, de pastillas, diferentes grupos de medicamentos. Bueno, y de esos 9 grupos en Colombia tenemos 7 grupos. O sea, casi todos los medicamentos que existen en el mundo están ya en Colombia, se consiguen aquí. Apenas un par de medicamentos no están aquí, pero no son los más importantes, estos no son tan efectivos, hacen acción débil para bajar la glicemia. Los más importantes los tenemos en Colombia. O sea que uno diría, pero si ya están todos los mejores medicamentos del mundo para la diabetes en Colombia, ¿por qué casi todos los diabéticos en Colombia andan descompensados? ¿Cuál es la respuesta? Me gustaría ahorita que ya voy a terminar la charla, que ustedes me dijeran y opinaran por qué creen que a pesar de tener los mejores medicamentos del mundo para la diabetes en Colombia, muchos pacientes andan mal controlados y se complican y pierden los ojos, y pierden los pies, y tienen infartos y pierden los riñones. ¿Por qué? Si ahí están los medicamentos. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero entonces que no todos son medicamentos. Algo más falta aparte de los medicamentos, ¿cierto? Lo mismo insulinas, mire, teníamos un par de insulinas hace 20 años en Colombia. Hoy tenemos un montón de insulinas con unas características espectaculares. Tenemos para escoger insulinas que inician su acción rápida, que inician su acción lenta, que duran, que hacen pico, su pico máximo de acción más despacio, más rápido, etcétera, que duran por pocas horas en la sangre, que duran más horas, que duran un día, que duran más de un día, el efecto. Bueno, tenemos para escoger insulinas. Eso sí, por favor, si se ponen insulina, cuando se la formulen, que sea siempre con esferito, no con jeringa, por favor, no más insulinas puestas con jeringa. Hoy hay aplicadores de insulina, les deben dar el aplicador de insulina, que tienen muchísimas ventajas el aplicador. Y toda vez que se haga tratamiento para la diabetes, especialmente si se ponen insulina, deben hacerse glucometrías, como ya lo comentamos hace unas 2 o 3 semanas en la presentación que hizo Luz sobre automonitoreo, cómo hacerse las glucometrías y cómo registrarlas. Esta es como la gráfica de cómo las recomendamos en la fundación, antes y después de esto quiere decir antes de desayuno, después de desayuno. Entonces, un día, por ejemplo, se la hace antes del desayuno, inmediatamente antes de desayunar, 2 horas después de desayunar. Otro día se la hace antes del almuerzo, 2 horas después de almorzar. Otro día se la hace antes de comer, 2 horas después de comer. Y si se pone insulina, debe hacerse glucometría de vez en cuando en la madrugada.
entre 1 y 3 de la mañana, una miradita cómo está el azúcar. No todas las noches, no tiene que trasnocharse todos los días, es algunas veces al mes. Pero eso nos orienta muchísimo con una sencilla gráfica, como una sencilla tablita como esta, bien llevadita, con sus datos de glucometrías. Mire, con eso uno como médico se orienta una barbaridad, uno ya sabe inmediatamente dónde hay que corregir, si hay que subir la dosis de un medicamento, si hay que aumentar la dosis de insulina o disminuirla, si hay un error en la alimentación, si no está haciendo ejercicio, si hay un problema en la parte emocional, etc. Entonces una tablita de glucometría bien llevadita optimiza el tratamiento de una forma impresionante. Entonces eso era lo que tenía para contarles hoy sobre el tratamiento ideal, sobre el tratamiento óptimo, sobre el tratamiento efectivo de la diabetes, porque es que con eso es que uno logra los resultados que logramos en la fundación. Entonces, en resumen, en conclusión, el tratamiento de la diabetes tiene por lo menos 5 partes: alimentación adecuada, ejercicio adecuado, el manejo de toda la parte psicológica, el manejo emocional sumamente importante, medicamentos adecuados y todo basado en un programa educativo continuo. Que como no pudimos seguirlo haciendo en los talleres que hacíamos semanalmente presencialmente en la fundación, por temas de pandemia, pues lo estamos reemplazando por estas sesiones de los jueves en la noche. Y debe recibir tratamiento y debe lograrse la meta en el tratamiento en cada una de las enfermedades acompañantes de la diabetes, que ya dijimos hoy que se llamaban comorbilidades de la diabetes. O sea, quiere decir el que va al lado de, ¿no? Comorbilidades, o sea, las morbilidades y enfermedades. Pues las enfermedades como acompañantes de la diabetes son la hipertensión arterial, los problemas de colesterol y triglicéridos, tendencia a hacer trombosis fácilmente, y en la madre de todos estos males que se llama la obesidad. Todo eso debe estarse tratando simultáneamente con el azúcar. Y siempre buscarle metas a cada paciente. Con cada paciente tenemos que saber cuál es la meta de su colesterol, cuál es la meta de sus triglicéridos, de su tensión arterial sistólica, diastólica, cuál es la meta de su glicemia en ayunas, después de desayuno, después de comida, en madrugada, su meta de hemoglobina glicosilada, su meta del peso, del perímetro abdominal, etc. Todo eso va con metas para poderlo ir midiendo. Si no se cuantifica, es difícil controlarlo, y si no se controla, seguramente no vamos a ver para dónde vamos. Nos vamos a subir en un bus simplemente porque tenemos que coger un bus, pero no sabemos para dónde nos lleva, ¿cierto? Entonces, por metas debe ser el tratamiento. Y en resumen, no me voy a extender aquí, porque esto también ya lo hemos visto en otras charlas, en general en la mayoría de pacientes, aunque como les dije antes, esto debe ser individual, pero la gran mayoría deben tener menos de 7% de hemoglobina glicosilada, menos de 100 en el colesterol LDL, que es el colesterol de baja densidad, o el colesterol malo, el que tapa las arterias, debe estar por debajo de 100. El total debe estar por debajo de 100, pero el LDL debajo de 100. La tensión arterial debe estar por ahí alrededor de 130-80, no más de 130-80, y debe tomarse su aspirínica diaria. Mira, estas 4 cositas que se logren en metas van a hacer que ustedes tengan ojos hasta el final de sus días, corazón, cerebro funcionando, que lleguen a sus últimos días de vida caminando en sus piecitos y no con amputaciones, que sigan usando sus riñones y no tengan que andar en diálisis. Cumplir este cuadrito tan sencillo. Como les decía, estas charlas quedan grabadas en el Facebook de la Fundación Findemos. Entran a Google, ponen Facebook, y en Facebook ponen Findemos, y ya los entra a todas las charlas que están ahí grabadas, que esto lo pueden repasar en cualquier momento ustedes que tengan tiempo. O también, con la ayuda de Jason, lo estamos poniendo entonces en el YouTube de la Fundación Findemos. Entonces entra a YouTube y también dan Findemos, y ahí van a poder encontrar toda esta charla. Entonces, por ejemplo, este cuadrito tan importante, resumido en 4 cositas que son claves para poder tener una buena salud si uno tiene diabetes. Esto es lo que tiene que lograr la mayoría de gente. En algunos casos, porque esto es individualizado, en algunos casos esto puede variar un poquito, pero la gran mayoría de los pacientes esto es lo que tienen que cumplir. Y no se les olvide que hay que hacer seguimiento a las complicaciones. Entonces, cada año un chequeito de los ojos. Así uno vea bien todavía, por ser diabético, todos los años hay que mandarse a examinar los ojos, el fondo de ojos, de un oftalmólogo, no, oftalmólogo. Examen de la boca, porque ahí también hay complicaciones, entonces hay que echarse una pasadita semestral por el odontólogo, aunque no vea nada en la boca, simplemente voy a la consulta del odontólogo porque soy diabético y me tengo que chequear cada 6 meses. Y los exámenes de riñón, que son 2, depuración de creatinina
y las microalbuminurias. Así se la pedimos nosotros, no necesitan ir al especialista del riñón solo para que les pida esto, lo debe pedir en su EPS o lo pedimos nosotros. O el médico que lo vea para diabetes debe pedir una vez por año, debe pedir esto para ver cómo está el riñón. Si esto sale mal, ahí sí lo manda al especialista en el riñón, al nefrólogo, pero si no está mal, pues no hay necesidad de que tenga que ir al especialista, como sí pasa con los ojos, que el examen de ojo lo debe hacer un especialista, que son los que tienen los aparatos para poder ver el ojo adentro, ver la retina bien. Y por lo menos una vez al año hacer un cuidadoso examen de los pies. Nosotros tenemos la suerte de contar con una persona pues, dedicada a eso, formada para eso, que se llama un podólogo, y el doctor que viene acá, viene a Bogotá porque acá no hay podólogos, son muy poquitos en Colombia, entonces hemos logrado que él venga periódicamente hoy acá a examinar los pies de los pacientes. Entonces una vez por año hay que pasar con el podólogo, hacerse un examen cuidadoso, él trae sus aparatos para ver la circulación, para ver la parte neurológica, etcétera, de los pies de los pacientes. Y les ve el calzado, les ve hasta las medias, pues todo, y les enseña a cuidar sus pies. Entonces este es como el resumen del control, el seguimiento que debe haber en un diabético. Y recordar que lo que se debe lograr es esto, es entre nosotros ya más que médicos somos como entrenadores del paciente, o sea, no importa que el paciente caiga entre el agua, porque le enseñamos a nadar y le enseñamos a que salga adelante sin necesidad que uno tenga que andar allá pues encima de él. Entonces, lo que hacemos nosotros realmente es un entrenamiento para que el paciente maneje muy bien su enfermedad. La palabra clave en todo esto, la que resume todo esto, se llama empoderamiento. La palabra clave, lo que hacemos es empoderar al paciente diabético para que maneje su enfermedad correctamente, para que sepa cómo manejar su enfermedad correctamente. Se llama empoderamiento. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo diario. En la Fundación Findemos, en donde recuerden, pues estamos para ayudarle. No deje que corra el tiempo y que se complique, porque si llega más complicado es menos lo que podemos hacer por usted. Entonces, por favor, si tiene diabetes, consulte rápido, ¿sí? O sea, acuérdese, es el tiempo, hoy es el tiempo de actuar, no cuando ya uno está complicado. Hoy es el tiempo de actuar. Y allá en la Fundación estamos para ayudarles con mucho gusto. Ahí están los datos de la fundación nuestra, esto queda en Sogamoso, en el barrio Santa Elena, pero no necesitan siempre ir allá que los veamos, porque podemos hacer toda la atención, se puede hacer también virtual, no hay ningún problema, o sea que vivan donde vivan, se pueden atender muy bien. Y aquí está el número del teléfono del celular, con el que se pueden comunicar con Luz, ella está todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de tal manera que ella en ese número está contestando todo el teléfono y orientándolos, dando las citas, organizándoles todo lo que hay que hacer en el tratamiento. Ella es la que nos ayuda a organizar todo el proceso. Bueno, entonces, no me extiendo más, con esto termino. Les doy las gracias por su atención y quedamos atentos entonces a las preguntas. Entonces, no sé si alguien tenga algo pues para preguntar en el día de hoy. Bueno. Bueno, mi doctor, buenas noches. Unas felicitaciones por su... Doctor Oscar, qué bueno tenerlo, hombre. Me complace mucho volverlo a ver y a oír, mi querido compañero, el doctor Oscar Quintero. Excelente presentación, muy clara, precisa, concisa y oportuna. Pues de forma sencilla, doctor Oscar, porque pues es más la paciente, entonces fue algo como muy sí, sencillo. No, muy buena, muy buena. Me gustaría que nos presentara un concepto muy claro de las complicaciones de la diabetes, entre ellas la neuropatía. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, las complicaciones de la diabetes se pueden presentar en todo el organismo. ¿Por qué? Porque es que la diabetes consiste en que el organismo pierde la capacidad para tener los niveles correctos de azúcar en la sangre. Entonces, muchas cosas que uno come se transforman en azúcar y el organismo va regulando esos niveles de azúcar. Lo que sobra lo va guardando en el hígado o en los músculos o lo va gastando. Pero entonces en el diabético esos mecanismos para regular el nivel
del azúcar se pierden, y en eso consiste la diabetes, en eso consiste la enfermedad. Con todos esos mecanismos que le aprendimos al doctor de Fronzo, ¿no? Esos 8 mecanismos, él llama eso el octeto ominoso, con todos esos mecanismos que él describió, más otros que se han descrito además. Le digo que en este momento van como 11 mecanismos diferentes por los cuales uno llega a diabetes. Entonces, cuando se dañan esos diferentes puntos de control, pues entonces empieza a subir el azúcar en la sangre. Y si mi sangre, como la sangre va a todos lados, porque pues no puede haber un sitio donde no llegue la sangre, porque si no, pues ese sitio se pudriría, y ¿cierto? Falta de oxígeno, falta de alimento, que todo va por la sangre, falta de nutrientes, etc. Se moriría ese sitio. Entonces, a todas partes va la sangre, y entonces si esa sangre que va a todas partes llega con niveles demasiado altos de azúcar, va produciendo daño, y es un daño que es como un proceso oxidativo y tapa sobre todo los vasos sanguíneos por los que va esa sangre a cada sitio. Les decía yo en una de las charlas anteriores, tal vez la de hace 8 días, les decía que pasa como cuando muchos de nosotros somos de la generación de la tubería galvanizada, no de la PVC, ¿cierto? La PVC vino ya hace más poco tiempo. Entonces nosotros, los mayorcitos, conocimos la tubería esa que había para que llegara el agua a las casas, que era la tubería en metal, ¿no? La galvanizada. Y cómo esa tubería se iba oxidando y tapando por dentro. Era un proceso de oxidación que terminaba tapando la tubería y tocaba reemplazarla porque ya no llegaba agua a la manos o al lavadero o a la cocina, ¿cierto? Tocaba cambiar el tubo. Entonces, así va pasando cuando el azúcar está alto en la sangre. Se va oxidando por dentro, al cabo de unos años termina tapándose. Y si lo que se tapó fue la tubería que iba para un pie, pues ese pie se necrosó, se puso negro como un carbón, se apichó y tocó amputarlo, ¿cierto? O si lo que se oxidó fue la arteria que iba ya para irrigar un pedacito del cerebro, pues se tapó, y eso es lo que llamo una trombosis cerebral, y quedé yo ahí con la cara torcida, o el brazo inmóvil, o una pierna que no volvía a mover, o a lo mejor ya no puedo controlar la defecación o la orina, o no puedo hablar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que se dañe, se van produciendo los daños, y así pasan los ojos, etcétera, en el riñón, etcétera. Entonces, dentro de todos esos daños, también se van tapando unas fibritas finísimas, más finas que un pelo, más finas que un cabello, que son unos vasitos, unos tubitos chiquiticos, que son los que le llevan la sangre y el oxígeno y la comida y todo a las fibras nerviosas. Entonces esas fibras nerviosas obviamente se van dañando, y las fibras nerviosas tienen como una capa encima, como los cables de la luz, ¿no es cierto?, que vienen como forraditos, y ese forrito también se va dañando. ¿Por qué? Porque ya no le llega el oxígeno como debe ser, ¿sí? Sino que todo ahí se va como oxidando. Eso es lo que se llama la neuropatía diabética. O sea, cuando las fibras nerviosas se dañan, se enferman, eso es lo que en medicina llamamos neuropatía, o sea, el daño, la enfermedad de la fibra nerviosa. Y eso es lo que uno ve con las fibras nerviosas periféricas, pero también va pasando en el cerebro. También las neuronas y las zonas del cerebro se van dañando. Por eso aumenta la depresión, por eso aumenta la demencia. Y especialmente las fibras nerviosas más largas, pues son las que más se afectan. Pasa lo de una carretera. Si yo tengo una carretera de 1000 kilómetros, pues probablemente encuentro más huecos que en una carretera de 10 kilómetros, ¿cierto? Entonces esas fibras que van desde el cerebro, digamos, y salen allá por la médula espinal, que es por todo ese, digamos, tubito que se va formando con las vértebras atrás en la columna, y sale por los agujeritos que hay entre las vértebras y van para los pies. Esas que van para los pies, a las extremidades inferiores, pues son las más largas que hay. Entonces son las que más se dañan. No quiere decir que las otras no se dañen. Todas las fibras nerviosas se dañan con la diabetes. Pero en esas más largas es donde más se nota. Entonces la gente empieza a tener sensación como de ardor. Uno de los primeros síntomas de la neuropatía diabética es el ardor, sobre todo en las noches. Les arden mucho los pies, la planta de los pies les arde. La gente se levanta y pone los pies en el piso a ver si con eso les pasa el ardor, o meten los pies en agua fría. Y lo que está pasando es que sus fibras nerviosas se están dañando y le están mandando una información al cerebro de que se está quemando allá el pie, y resulta que no se está quemando nada. Es por el daño de las fibras nerviosas. Entonces,
Eso es lo que se llama neuropatía diabética. Más tarde empiezan a sentir como que los pican, sienten hormigueos, sienten dolores, a veces la misma sábana les produce unos dolores terribles. Bueno, una cantidad de distorsión en la parte sensitiva y también en la parte de movimiento, porque las fibras también llevan las órdenes desde el cerebro hasta cada sitio para que se muevan los músculos y entonces dejan ya de moverse eficientemente y entonces vienen deformidades en los dedos, por ejemplo, de los pies. Y en fin, es toda una cadena de daños, digamos, que se van produciendo. Inclusive por esas fibras van las órdenes, que esas son autónomas, ¿no? Automáticas, por ejemplo, para que la piel permanezca húmeda, va regulando la sudoración en la piel. Por eso cuando hay neuropatía diabética uno ve cómo se seca la piel, especialmente de las piernas y de los pies en los pacientes diabéticos, ¿no? Eso es por neuropatía autonómica. Y en fin, entonces, todos esos daños en esas fibras nerviosas constituyen lo que se llama la neuropatía diabética, que es una de las tantas complicaciones de la diabetes. ¿Cuál es el tratamiento efectivo para la neuropatía? Ojo, si no ha pasado de cierto punto, y si ya pasa de cierto punto, aunque controle la diabetes, no se va a recuperar la neuropatía. Pero la gran mayoría de los pacientes que vemos, los vemos en puntos en donde podemos recuperar todavía esas fibras nerviosas. Entonces, la base del tratamiento es quitar lo que lo está dañando. ¿Qué lo está quitando? ¿Qué lo está dañando? Una diabetes mal controlada. Entonces, lo primero es poner en metas mi glicemia y mi hemoglobina glicosilada. Eso es lo básico. Si yo logro eso, ya paro el daño. Y hay medicamentos hoy altamente efectivos, Oscar, que tenemos nosotros disponibles en el país, y aquí los tenemos en la tienda del diabético para nuestros pacientes, que nos ayudan no solo a quitar esos dolores, esas marqueras, sino a revertir el daño de la diabetes. Es el ácido alfa-lipoico o ácido teotihuacano también se llama. Hay un par de marcas aquí en Colombia, uno es de Merck y otro es de otro laboratorio, y ese medicamento nos ayuda a reparar otra vez esas fibras y a recuperar otra vez una adecuada sensibilidad. Sí, porque ya cuando se daña mucho las fibras ya se desconectan y entonces cuando el paciente ya ni siente. Mire que vi un paciente, lamentablemente, vi un paciente de Casanare hace unos poquitos días que se enterró una puntilla, porque pues como tiene neuropatía, pues ya no siente bien, se enterró una puntilla. Lamentablemente cuando acudió a nosotros la semana pasada, ya llevaba 2 semanas de amputada una pierna por una infección severa, por una puntilla que se enterró y no se dio cuenta porque tenía neuropatía, ya no sentía bien. Imagínense, son las consecuencias de la neuropatía, de las amputaciones. Bueno, no sé si con eso respondí a la pregunta, Oscar, o tienes alguna otra duda. No, sí, efectivamente, mi doctor, por experiencia propia, soy diabético y soy independiente hace 25 años. Ave María, Oscar, no sabía eso. El ácido tóxico definitivamente es fundamental. Impresionante sí, lo útil que es. Pero siempre y cuando el azúcar esté bien controlado. Y si no, pues como todos los medicamentos, se pierde. Sí, correcto. Entonces, he tenido una experiencia personal y sigo pensando que ese es un mecanismo de tratamiento dentro de toda la panacea que hay en las lesiones de la enfermedad diabética, ¿no? Porque también está la neuropatía, que es una cosa horrible, y la vasculopatía, perdón, que afecta a cualquier claro, todo el sistema vascular, el sistema circulatorio, que es toda esta oxidación por dentro de las arterias que llevan la sangre a todas partes, ¿no? Entonces, sí. Bueno, mira, ya apareció nuestro compañero Amin, Oscar, vea. Qué bueno, Amin, él a veces... Ok, esto aquí está. También. Buena reunión aquí. Está en Pereira, vea. Qué bien, Amin, bienvenido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Quién tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre el tratamiento, digamos, eficaz, el tratamiento ideal de la diabetes? Doctor, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, muchas gracias. Respecto a las complicaciones de la diabetes, ¿en qué momento o en qué tiempo después de tener la enfermedad empiezan los problemas en manos y pies? Bueno, mira, es muy buena pregunta, Marcela, porque me permite contar algo que de pronto se me ha pasado decirlo, y es que el azúcar alto termina dando 2 tipos de complicaciones. Y lo vimos tal vez en la primera de las charlas de este mes, cuando empezamos a referir a diabetes en noviembre,
cuando hablamos, la segunda tal vez, cuando hablamos de las complicaciones de la diabetes, dedicamos una sesión solo a complicaciones. Y entonces aprendimos ese día que hay complicaciones agudas, o sea, unas que presentan rápido, de momento, en un momento dado, rápidamente, en pocas horas, o complicaciones crónicas, que necesitan años para producirse, no son meses, son años para producirse. Entonces, la neuropatía de la que habla el doctor Oscar, o de la que hablas tú, o la enfermedad vascular, la tapazón de las arterias, digamos, que termina haciendo que no llegue la sangre y el oxígeno a todas las células, y bueno, el daño de los riñones, de los ojos, todas esas son complicaciones crónicas, necesitan años para producirse, ¿sí? Son un proceso continuo de que todos los días se va avanzando hasta que se tiene la complicación. Las agudas, como su nombre lo indica, son de momento, que eran el coma diabético, que puede llevar a la muerte, o complicaciones por el tratamiento, por ejemplo, que con insulina o algo así, o que toma sulfonilureas que pueden hacer que se baje mucho el azúcar, eso llama hipoglicemia, también es una complicación aguda. Pero todas las demás de las que hablamos son complicaciones crónicas, se necesitan años. Se dice que, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, que es la diabetes que se manifiesta generalmente en niños y jóvenes, que es una diabetes que se manifiesta muy rápido, se dice que en esas personas, por ejemplo, como se diagnostica muy rápido, porque suelen dar síntomas muy severos rápidamente, entonces acuden rápido al médico y se diagnostica rápido, entonces en ellos no hay necesidad de ponerse uno a buscar las complicaciones crónicas en ese momento, sino más o menos a partir de los 5 años del diagnóstico, se empieza a hacer todo este seguimiento de complicaciones que les nombré, de ir al oftalmólogo cada año, al odontólogo semestral, el examen de riñón cada año, el examen de los pies cada año. Pero en un diabético tipo 2, que son la mayoría de los diabéticos, el 98% de los pacientes diabéticos de Colombia, la diabetes más común, digamos, la diabetes tipo 2, en general se va dando de a poquito. Entonces, cuando uno descubre la diabetes, cuando uno sabe, se entera que tiene diabetes, generalmente uno ya tiene años de tener el azúcar alto. Entonces, en un diabético tipo 2 se recomienda que desde el día del diagnóstico se empiecen a buscar complicaciones, porque asume uno que esa persona viene con diabetes desde hace años. En estos días escuché una charla de un colega mío de la Asociación Colombiana, de una colega de la Asociación Colombiana de Diabetes, que hizo una revisión sobre la prediabetes. Acordemos que la prediabetes es ese estado en el que ya el azúcar no está normal, pero todavía no está en niveles como para llamarlo diabetes. Entonces, antes se pensaba que eso era como un estado intermedio, ¿sí? Como el sobrepeso antes de la obesidad. Era como un estado intermedio que, bueno, para lo que servía era como para decir, ojo, se está subiendo el azúcar, usted está gordito, usted está sedentario, entonces, a ver, tratemos la obesidad, el sedentarismo para que no llegue a diabetes. Pero hoy en día se sabe que ya desde la prediabetes ya empieza a haber complicaciones. Se ha demostrado que personas que todavía no tienen diabetes, que hasta ahora van en prediabetes, ya empiezan con el paso del tiempo, cuando en esa prediabetes, digamos, duran varios años, empiezan a tener más posibilidades de un problema en el corazón o de un problema cerebral, o inclusive se ha demostrado que esas personas tienen más chance de hacer ciertos tipos de cáncer, del azúcar en la sangre. Entonces fíjese que cuando uno ya tiene diabetes, ya ha recorrido el camino de la prediabetes, cuando es diabetes tipo 2, y entonces por eso se recomienda hoy en día que cuando uno tiene diabetes, el día que se entera que tiene diabetes, ya debe empezar el médico a buscarle a ver si ya llegó con un daño en los riñones, o con daño en los pies, o con un daño en la circulación, o con daño en el corazón, o con un daño en los ojos. O sea, esa búsqueda de complicaciones crónicas se debe empezar desde ese momento, porque se presume que es que el azúcar se vino subiendo de a poquito en el término de por lo menos más de 5 años de ahí para atrás. ¿Queda clara la pregunta, Marcela? Doctor, ¿sí me escucha? Sí, Eduardo. Sí, ¿qué tal, doctor? Hola, Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Ahí voy, doctor, ahí voy, bendito a Dios. Bueno, Doctor, es para como he tenido problemas gástricos, pues me estoy tomando el Directrin. Ajá.
tuve una mejoría en los primeros días, pero no sé, a partir del domingo, del lunes, empecé a tener una molestia de nuevo como severa y me ha molestado harto El la estómago. sí. Mm. Entonces, yo quería saber a ver si sigo el tratamiento tal y cual como el doctor me lo había. Eduardo, perdóname, pero es que pues yo veo tantos pacientes que, digamos, difícilmente puedo tener pues tengo como el panorama a grosso, digamos, como global de cada uno de mis pacientes, pero los detalles de qué medicamentos toma, de qué dosis toma, de si toma mira, de 500, de 850, de 750 o de 1000, si toma otras cosas, pues no lo tengo claro. Esos detalles los hablamos en los controles, entonces más bien yo siempre digo a mis pacientes, en tantos días nos vemos nuevamente, pido el control en tanto. Pero siempre les digo también, si hay alguna molestia, algún problema, digamos, que surge en estos días antes de la fecha del control programado, llame a Luz y anticipe su cita de control. Entonces, con mucho gusto, si quiere, lo estamos viendo en estos días y miramos otra vez en detalle su historia, a ver cuál era el problema que había en el estómago, qué otros problemas, qué otros medicamentos toma, porque puede estar ocasionado por algún otro de los medicamentos que tome o por las dosis que esté tomando algún medicamento. Entonces revisamos bien con mucho gusto, Eduardo, ¿vale? Doctor, otra cosita. Hoy lo que queremos es como hacer como Sí, una revisión global, no tanto de casos individuales, sino como algo como que que oriente al público en general, ¿no? Ya el caso particular lo vemos directamente con cada paciente. sí, quería saber de pronto Pero con mucho gusto, claro. medicamento para el Sí, medicamento. hablando del tema del estómago, Eduardo, y me da pie su pregunta para hablar que también en el intestino y también en el estómago hay complicaciones crónicas de la diabetes. Lo que pasa es que casi no se nombran porque frente a perder un riñón o perder un pie o quedar ciego, pues que le moleste uno el estómago, pues a veces no tiene una gravedad tan grande, ¿no? Entonces en el diabético uno tiene que diferenciar, uno como médico, tiene que diferenciar si esto que está pasando en el estómago es porque tiene una gastritis, porque cualquiera puede tener gastritis, aunque no tenga diabetes, o puede tener una úlcera, ¿cierto? Entonces, pues cualquier persona lo puede tener y uno como médico en la historia clínica debe ir averiguando esas cosas. O puede ser porque de pronto alguno de los medicamentos que se usa para el manejo de la diabetes o estos pacientes diabéticos, las personas con diabetes muchas veces tienen otras enfermedades asociadas, entonces además tienen problemas de tensión o de colesterol, o además tienen problemas de artrosis, de artritis, bueno, a veces toman muchos medicamentos y a veces alguno de esos les puede molestar en el estómago. Entonces todo eso lo tiene uno que identificar en la consulta. Y también puede ser, en la diabetes de larga duración, puede ser que estén haciendo una complicación crónica que llama la gastroparesia diabética o gastropatía diabética. Eso consiste en que las fibras nerviosas, y otra vez, Oscar, vamos a hablar de las fibras nerviosas, ya no las que van para los pies, sino las que van para el estómago, también se van dañando y entonces el estómago deja de funcionar bien y empieza el diabético a tener una sensación de pesadez porque es que el estómago no se vacía bien, ¿sí? Y entonces empiezan a tener como esa dificultad digestiva y además el intestino, no solo el estómago, sino además el intestino, que también recibe fibras nerviosas, también puede haberse afectado por la neuropatía de esas fibras nerviosas que van para allá. Y eso es lo que se llama la enteropatía diabética. Y se manifiesta generalmente por problemas digestivos persistentes, sobre todo por episodios alternados de diarreas y de estreñimiento y por mucha molestia digestiva. Entonces uno como médico tiene que saber que esa posibilidad existe, por eso pues todo eso hay que valorarlo, digamos, individualmente en cada caso. Pero en un diabético sí puede haber muchas molestias digestivas, o por la misma enfermedad diabética, por las complicaciones, o por el tratamiento de la diabetes o de otras enfermedades que tenga, o porque el paciente ya venía con un problema digestivo previamente. Inclusive hasta por parásitos, ¿no? Hay parásitos que también pueden producir muchas molestias digestivas, por eso nosotros tenemos en la Fundación la costumbre de empezar nuestro tratamiento siempre con una desparasitación de los pacientes, para ir como despejando el área. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, mientras hacen sus preguntas y se animan, yo no sé si por el lado del chat, porque a veces hay algunas personas que no preguntan de voz, digamos, activando su micrófono, sino que preguntan a veces por el chat.
escriben sus preguntas en el chat. No sé, Luz, tenemos preguntas por el chat, me ayuda con eso. Y si Jason es tan amable de ayudarme, a ver si por el Facebook hay preguntas escritas también. Bueno, pues en la parte del chat de nosotros, acá en el Meet, dice servicios, bueno, habían hecho la misma pregunta que era sobre la neuropatía diabética. Nos dicen pues prácticamente más saludos y las felicitaciones para el doctor. Preguntas como tales no hay, doctor. Ah, bueno, bueno. Jason, ¿y por el lado del Facebook tenemos alguna pregunta? La mañana. No hay. Bueno, bueno, bueno. Bueno, lamento mucho que acabo de ver que se acaba de retirar de la reunión la profe Elizabeth, porque quería que la profe pues nos hiciera un saludito. Ella es una de las personas expertas en ejercicio del grupo de la fundación, es una de las personas que les conté que una de las licenciadas en educación física que había hecho su tesis que hizo su maestría con la UPTC y que su trabajo de tesis lo hizo, su proyecto de investigación de tesis lo hizo para la maestría, lo hizo con nosotros, y que trabajó sobre la calidad de vida de las personas con diabetes. Qué lástima que se acaba de retirar. Sé que ella por razones familiares, digamos, a veces no puede quedar mucho tiempo en estas reuniones, porque pues hubiera querido saludarla ahorita para que nos hubiera contado un poquito sobre este tema de la calidad de vida y el ejercicio. Pero bueno, algo les conté en la presentación y lo que quiero que quede en mente es que el ejercicio no solo nos baja la glicemia, o no solo nos regula la tensión, es un magnífico regulador de la tensión, o no solo nos mejora el colesterol, los triglicéridos, es espectacular el ejercicio físico para bajar los triglicéridos. No solo nos ayuda a mantener un peso más sano, más cerca de lo normal, no solo nos mejora el corazón, sino que también, por ejemplo, nos mejora el cerebro. La gente a veces le dice, no, doctor, ¿qué me tomo para la memoria? Estoy perdiendo la memoria. Y no hay nada, realmente les puedo decir con toda honestidad, No, a los 3 nada que sirva a las 2 viejas. para recuperar la memoria cuando se pierde, No, más allá del ejercicio. y se puso ahora O sea, porque el ejercicio, como tú al el ejercicio es un magnífico medio para mejorar la memoria, para producir neuronas en la zona en donde uno guarda los recuerdos, en la zona del cerebro, en el hipocampo, que es donde están las neuronas que guardan todo el disco duro para recordar luego las cosas. Entonces, hacer ejercicio regularmente es una manera espectacular de mejorar la memoria. Y también nos mejora muchas otras cosas. El estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? El ejercicio nos mejora muchísimo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar? Ladies, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. No te había visto por aquí. Bien, no, quería hacerle una pregunta que me hizo un paciente diabético y es que él quería saber qué sucede en los pacientes diabéticos cuando bajan exageradamente de peso, qué es lo que les está pasando. Ay, qué buena pregunta, ladies. Mire, cuando uno baja súbitamente de peso con la diabetes, generalmente se debe a que está mal controlada. Precisamente, si ustedes recuerdan cuando hablamos de las complicaciones, en la sesión que hablamos ahora en noviembre, en una de las sesiones cuando hablamos del diagnóstico, la definición, diagnóstico de la diabetes y tipos de diabetes, dijimos que la diabetes prácticamente no da síntomas, ¿no? Y ahora hace poco yo lo decía, puede uno estar con el azúcar muy alto y no darse cuenta y se le descubren a uno la diabetes solo después de varios años de estar con el azúcar alto. Porque no da muchos síntomas. Pero cuando ya se sube mucho, empiezan a tener síntomas. Casi siempre, cuando el azúcar está por debajo de 200, es muy poco lo que uno siente o no siente nada. Es más, ya cuando uno tiene siempre el azúcar encima de 200 y habitualmente vive así, ya hasta deja de sentir cosas, porque ya es como su estado natural, tampoco siente nada. Yo veo pacientes con 400 o 500 de glicemia que no tienen ni sed, siquiera, porque viven así hace años, ¿no? Y entonces ya no tienen ni sed. Pero generalmente cuando uno se le sube el azúcar por encima de 200, uno empieza a sentir ciertas cosas. Una de las primeras cosas que uno siente es la sed, también empieza uno a orinar mucho, a tener mucha hambre, una hambre como desmedida, a tener visión borrosa, a tener mucho decaimiento. Son como los síntomas clásicos de la diabetes. Y cuando ya se sube demasiado, se descompensa demasiado ya el tema del azúcar,
tema de la diabetes, se sube ya demasiado el azúcar, empieza el organismo a defenderse perdiendo peso. Es una manera, ¿cómo le digo yo? Yo lo veo como a ver, hay ciertos animales que hacen eso, ¿no? En caso de emergencia, hay ciertos lagartos que pueden perder la cola para poder salir corriendo y que no se los coma otro animal, ¿cierto? Lo veo con el tema de los astronautas, ¿no? En los módulos esos lunares llega, o sea, sale todo un cohete, pero a cierta distancia pierde una parte y luego pierde otra para que pueda llegar un cohetico, una parte más pequeñita de la luna, ¿sí? Y si llegara con todo eso tan grande, pues no podría llegar. Entonces, a veces el organismo se defiende de esa manera. Estoy tan enfermo, me voy a morir por esta descompensación tan severa de la diabetes, que prefiero perder una parte de mi organismo rápidamente, pero sobrevivir. Entonces, es un mecanismo de defensa ya, ¿qué le digo yo? Extremo. O sea, cuando una persona tiene diabetes y empieza a tener todos estos síntomas de la diabetes y además a perder peso sin proponerse, porque otra cosa es que yo tome un medicamento para perder peso o que yo esté haciendo una dieta para perder peso, pero si yo no estoy haciendo nada de eso, y sin querer, sin explicación alguna, sin tener otra enfermedad, porque tener un hipertiroidismo, un cáncer, ya se no perder peso, pero sin tener otra cosa, solo mi diabetes y no más, y se me empieza a descontrolar el azúcar y empiezo a perder peso, ojo, porque eso es un síntoma de alarma de algo ya muy grave. Ahí tengo que ir al médico rápidamente porque algo grave está pasando. Entonces, si ese paciente diabético está perdiendo peso de forma descontrolada, y eso es rapidísimo, eso es un paciente de estos que puede perder 10 kilos en una semana, eso está perdiendo más de 1 kilo al día, es una cosa desmedida, increíble como pierden peso. Eso es una situación ya digamos, expresa que está pasando una situación muy, muy grave, muy delicada. Tiene que rápidamente recibir tratamiento. Casi siempre esas personas necesitan tratamiento con insulina en ese momento, por lo menos en forma transitoria. Sí. Bueno, ¿alguna otra opinión, alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, veo al doctor Pedro Cruz. El doctor Pedro Cruz, como les decía yo hace algunas semanas, es el médico que tiene que ver con, él se dedica a la parte de salud pública y es el médico que tiene que ver con las enfermedades crónicas allá en Casanare, en la Secretaría de Salud de Casanare. Y estamos, con la colaboración de él, estamos haciendo estas charlas, incluyendo a personas de Casanare, precisamente ahora durante el mes de la diabetes. Así que el doctor Pedrito, muchas gracias por acompañarnos. Fíjese que pues, se nos pasó rápido el tiempo, hemos llegado al final de noviembre rápidamente y nos dio mucho gusto que nos acompañara usted, con la gente de Casanare, nos acompañara en estas sesiones. Qué bueno, doctor Pedrito, esperamos haber podido contribuir en algo pues a mejorar un poco el conocimiento de la diabetes, digamos, dentro de su grupo y dentro de las que ustedes tienen allá. Y no quiere decir que porque ya se acabó noviembre no nos pueden seguir acompañando, siguen teniendo aquí las puertas abiertas y cuando quieran será un gusto tenerlos con nosotros, doctor Pedro. Gracias, doctor, muy amable, buenas noches. Sí, para nosotros es un placer contar con usted, porque nos hemos dado cuenta desde la Secretaría y ya en todos los ambientes hemos tomado su posición de que la medicina es un orientador, es un entrenador, y realmente eso aplica para casi todas las enfermedades. O sea, si uno se da cuenta, donde no tomemos conciencia y no hagamos la parte de educación en todo, es muy difícil poder realmente que las personas modifiquen sus estilos de vida y realmente impactar en las enfermedades crónicas no transmisibles. Pues a usted muchísimas gracias, Doc, y estamos prestos a que podamos seguir trabajando el próximo año y a ver si podemos realmente hacer unas sesiones así como las estamos viendo, enfocadas en los pacientes. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, doctor Pedro, realmente fue un gusto tenerlos con nosotros y como le digo, pues habíamos charlado, pues que hiciéramos en conjunto estas charlas o que se pudieran unir ustedes a estas charlas, pero eso no quiere decir que ya se acabó noviembre y chao, ¿no? Pues aquí bienvenidos cuando que nosotros vamos a seguir pues todos los jueves con esta charlita, así que pues siguen siendo ustedes muy bienvenidos, doctor Pedro. Muchas gracias, doctor, por la confianza. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, si no hay más preguntas, pues
yo creo que ya será la hora entonces de que todos nos vayamos a descansar. Estaba viendo, Luz, ¿tú ves alguno del grupo de Findemos? Hoy creo que no se conectaron muchos, varios escribieron que bueno, tenían algunos compromisos, algunas clases, bueno, otras actividades. Me hubiera gustado hoy pues que hubieran conocido varios de los profesionales del grupo, pero bueno, a grosso modo pues les repaso, pues tenemos en cada una de las áreas importantes del tratamiento de la diabetes, tenemos profesionales muy bien capacitados en educación en diabetes. De hecho, creo que la única institución que tiene educadores en diabetes en Boyacá es la nuestra, educadores en diabetes certificados, digamos, ¿no? Entrenados. Nutricionistas, con este concepto de no hambre, no dieta, sino buena alimentación. Expertos en ejercicio tampoco están en muchas instituciones, creo que no, las EPS o IPS habitualmente no hay. En alguna otra institución hay algún médico deportólogo de pronto, pero en general no hay profesionales de salud suficientes con entrenamiento en ejercicio. Nosotros tenemos la suerte de tener 2 personas muy bien formadas en esas áreas, una profesional en fisioterapia con posgrado en ejercicio para la salud, la otra la profe Elizabeth, que fue el trabajo de investigación de ejercicio en diabéticos y calidad de vida, ambas súper buenas profesionales. Tenemos la suerte de contar con una ayuda maravillosa en la parte de psicología, varias personas. Vi a la doctora, a ver qué se me hizo, a ver, no la vi más, no sé si se retiró, me había avisado que estaba sin micrófono y sin cámara, pero la doctora Susana está todavía por ahí con nosotros, no la estoy viendo ya. Bueno, está la doctora Susana, está la doctora Carolina, ahora está la doctora Karina, últimamente también en la fundación. Entonces, en todas estas áreas tenemos un muy buen apoyo. Está el podólogo, que pues aunque no está a diario en su almuerzo, está en Bogotá, pero viene periódicamente a ver todos los problemas de piel de nuestros pacientes. O sea, es un grupo multidisciplinario que hemos logrado constituir en estos años, y es el resultado, los buenos resultados con nuestros pacientes son de todo el grupo, no son solo míos. Yo dirijo un poco la cosa y hago mi parte como médico, como endocrinólogo, pero el éxito del tratamiento está en la integración de todas esas piecitas, que como les mostraba en esa figura de las 5 bolitas, ¿no? De las 4 bolitas y una en el centro, que es la educación. Todas articuladas son las que producen estos resultados. Son las que nos han permitido bajar los costos del tratamiento de la diabetes a un 13% comparado con los costos del sistema de salud habitual. Y los resultados que tienen los pacientes, por supuesto, en su calidad de vida. Bueno, entonces, pues les agradecemos mucho su atención, su paciencia, el que nos Entonces sacamos el ratico con mucho gusto, porque pues la razón de nuestro trabajo diario son ustedes como pacientes. Entonces, pues ya con esto acabamos el ciclo que estábamos haciendo de diabetes de noviembre, así que vamos a continuar con un tema ya un poco diferente para de hoy en 8 días en diciembre. Vamos a tener ahorita en diciembre unos temas bien bonitos, bien interesantes y muy aplicables a la época navideña, la época como de las festividades. Entonces, esperamos que nos acompañen de hoy en 8 días con un nuevo tema a las 7 de la noche el próximo jueves, y el próximo jueves estaremos vamos a ver, vemos aquí un momentico del calendario, de hoy en 8 días estamos a 2 de diciembre. 2 de diciembre. Noviembre se acaba el martes, el jueves estamos a 2 de diciembre. Entonces el jueves 2 de diciembre nos estaremos viendo con un nuevo tema. Así que les deseo una feliz noche, que descansen, que tengan un muy buen sueño. El sueño es muy importante, no se lo salten, duerman lo que puedan, más de 8 horas diarias, y que tengan entonces un resto de semana muy feliz, un cercano ya fin de semana muy agradable y una buena semana muy saludable. Un abrazo a todos desde Sogamoso. Que tengan una feliz noche. Gracias, doctor, muy amable. Que descanse. Gracias, doctor, muy Y a amable. mis compañeros, a mí desde Pereira, a Oscar desde Ibagué, un gran abrazo. Qué honor para mí que me acompañen esta noche. Bueno, muchas gracias. Que esté bien. Y doctor Pedrito, de nuevo muchas gracias. Un saludo ahí a todo su grupo en Casanare. Gracias, doctor, muy amable.